Primero que nada, muchas gracias, doctor. Te lo apreciamos mucho que tengas la gentileza de estar aquí con nosotros. Bueno, muy buenos días. Buenos días, un gusto, Eduardo, siempre Gracias. estar al pendiente de información generada a través de nuestro trabajo en campo, en albergues, en el análisis y la información que va surgiendo día a día en este tema tan difícil que es la migración. Sí, bueno, y ustedes son así como ¿qué te diré? El primer contacto, primera mano y mejor certificado para hablar de este asunto, porque la llegada de Trump puede poner en muy serios aprietos al gobierno mexicano y a la situación de migrantes, no solamente mexicanos, sino también centro y sudamericanos que tienen el sueño americano y se aventuran. Imagínate todo lo que recorren, ¿no? De sus respectivos países hasta la frontera con Estados Unidos para que después los puedan a regresar. Y después los dejan ahí como si, perdone por esta expresión, siempre pido disculpas, como si fueran cascajo, ¿no? Entonces, los parámetros de políticas de migración de Estados Unidos han sido muy groseras y muy desconsideradas hacia el ser humano, ¿no? Y bueno, finalmente ustedes son los que primero pueden hablar de esta problemática. Cuando sabían que Trump iba a llegar, ya sabían que iba a ser una pesadilla, ¿ah? Sí, correcto. De hecho, el primer asunto que habría que poner en el foco de atención es que la migración es un fenómeno humano que nos ha acompañado desde que la humanidad tiene conciencia de sí misma. Somos todos producto de una migración proveniente de África y se da por múltiples factores. Evidentemente, cuando en los albergues se sabía de la entrada de Donald Trump, eh, había un estrés y una ansiedad agregados ya al que de por sí sucede por estar fuera de su lugar de origen, porque sabían que al minuto cero iba a haber consecuencias y así las vimos. Hubo personas que ese día a las 7 de la mañana tenían su cita en alguna puerta de entrada, Mexicali, Tijuana, Reynosa o cualquier otro lugar, y pudieron entrar. Sin embargo, hubo quienes tenían cita a las 11 de la mañana y les llegó un correo horas antes de que su cita estaba invalidada y no había manera de poder recuperarla. Pero eran personas, algunas venían de México, Michoacán, Guerrero, pero otras venían de lugares tan distantes como Venezuela, Brasil, la India, y se quedaron a horas literal de poder Qué ser barbaridad, admitidos. qué barbaridad. Oye, ¿no ha complicado mucho la dinámica de la frontera, desde desde el proceso migratorio, no solo por la llegada de Trump, o sea, el asunto en la frontera entre México y Estados Unidos se ha convertido en un problema, un serio problema social? Sí, correcto. El problema es que las ciudades fronterizas suelen ser ciudades de paso y cuando se convierten en ciudades de estadía, se genera otro tipo de problemas con la población local. Eh, de nadie es, todo el mundo sabemos que no es lo mismo tener a alguien de paso que ya empezar a ver perspectivas de quedarse. Y lo que ha pasado en la frontera es que según sea quién, porque también aquí habría que distinguir tipos de inmigración, por ejemplo, cuando llegaron migrantes de Ucrania, no duraron ni horas en las ciudades fronterizas, luego fueron aceptados. Cuando son migrantes provenientes de Centroamérica, eh, sí se genera otro tipo de actitud en la población. Hay mayores actitudes agresivas hacia este tipo de migración por múltiples factores relacionados también con clasismo, con racismo propio de dinámicas de la frontera. También hay un problema relacionado con integrarlos a la mano de obra. Muchos de ellos no tienen documentación para poder incorporarse al ámbito laboral formal. ¿Y qué sucede? Tienen necesidad de trabajar mientras esperan. Son incorporados al trabajo informal desde el cual se les paga mal, se les paga a veces con abusos o no se les paga. Tenemos casos documentados de personas que han trabajado días y que al término de la jornada no se les da lo que se acordó y no tienen nada que hacer porque no tienen manera de poder reclamarlo a una autoridad debido a que todo Qué fue en la barbaridad. informalidad. Qué barbaridad. Esos abusos deberían de castigarse. La autoridad mexicana debería castigar. O sea, no se pueden aprovechar en las circunstancias en las que se encuentran esas personas para abusar de ellas, ¿no? Así es, y sin embargo sucede porque aquí hay un asunto muy particular.
Hasta ahora que Trump empezó a amagar con estas deportaciones masivas que no han sucedido. De hecho, acabo de leer Sí, ahorita que al cierre del primer mes van 37,000 personas deportadas, lo cual ni siquiera está a la altura de las deportaciones del último año, está un 3% por debajo. Es decir, no se ha dado esa deportación masiva. Sin embargo, la capacidad para que el gobierno municipal, estatal o federal acoja a los deportados, no digo la deportación masiva, hablo de los deportados normales que se dan año tras año. Eh, lo que sucede es que se reparten entre albergues del gobierno y albergues privados. Y en los albergues privados, algunos bien organizados, les dan las mínimas seguridades para garantizar a muchas familias, ¿no?, un ambiente seguro. Sin embargo, hay otros albergues que están en la total vulnerabilidad y que agregan vulnerabilidad allá a la que ya los mismos migrantes tienen, entendiendo que muchos de esos migrantes vienen con familias completas. Y aquí es donde hay una estira y afloja entre los albergues privados y los albergues municipales estatales, donde dicen, tú me mandas, tú vienes y me dejas migrantes, pero no me apoyas con el pago de la luz, con el pago del gas, con el pago de la renta o con la ayuda en comida o en otro tipo de bienes. Y eso no es de ahorita, eso ha sucedido desde las primeras migraciones de haitianos y después las famosas caravanas centroamericanas. Ha habido esta tensión entre la sociedad civil organizada y el gobierno municipal y estatal.